Hola a todos, en este nuevo video sobre amenazas climáticas vamos a hablar acerca de la variabilidad climática, ¿sí? Como estamos viendo en cada una de las amenazas, por ejemplo sequías, heladas fuertes, olas de calor, inundaciones, todas esas amenazas que ocurren en la interacción de la atmósfera con el planeta Tierra. Hay un fenómeno que denominamos variabilidad climática y su principal hecho es el denominado fenómeno del Niño. Bueno, antes de avanzar vamos a recordar la definición que dimos al principio de la cursada sobre cómo definimos al clima, ¿sí? Decimos que clima es el estado promedio de la atmósfera, y en más detalle podemos decir que denominamos clima a la descripción estadística en términos de valores medios y de variabilidad de los parámetros atmosféricos tales como la temperatura, la precipitación, los vientos, en un determinado espacio de tiempo. Ese tiempo puede ser de meses a años, millones de años, pero la Organización Meteorológica Mundial establece como un mínimo de 30 años ese periodo de tiempo para determinar un clima. Cuando hablamos de variabilidad climática, nos referimos a variaciones en las condiciones climáticas medias y a otras estadísticas del clima como las desviaciones típicas y los fenómenos extremos. Y es una respuesta a las complejas, esa variabilidad climática es una respuesta a las complejas interacciones que existen entre los procesos internos y externos que afectan al sistema Tierra-atmósfera. Entre esos procesos se encuentran las interacciones entre diferentes componentes. Por ejemplo, el que vamos a analizar ahora y el más importante es el componente atmósfera-océano. Mientras que los externos involucran a cambios que, por ejemplo, en la radiación solar que llega al sistema debido a modificaciones de orden astronómico como cambios en la inclinación del eje o la órbita terrestre. En general, los fenómenos atmosféricos de larga duración los podemos asociar con cambios en la circulación atmosférica que abarcan áreas bastante más extensas que la región particularmente afectada, y en gran parte son determinados por las variaciones en esta interacción océano-atmósfera. Los océanos tropicales son los principales proveedores de energía a la atmósfera, ¿sí? El más extenso de ellos es el Océano Pacífico, y en su parte ecuatorial cubre casi la mitad de la circunferencia terrestre. Tiene un papel preponderante en la regulación del clima, por lo cual cualquier perturbación de su intercambio con la atmósfera tiene repercusiones sobre el clima de la totalidad del planeta, ¿sí? Calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico tropical se lo conoce como el fenómeno del Niño. ¿Y qué es el Niño? Los vientos superficiales predominantemente del este fluyen a lo largo del Ecuador, que se los conoce como vientos alisios. Esos vientos alisios, ¿sí?, que serían acá en esta flechita, circulan hacia el oeste, transportando gran cantidad de energía, ¿sí? Mucho vapor de agua, el agua caliente. Entonces tienen una larga trayectoria y llegan aproximadamente hasta Indonesia, donde en esa circulación es donde se produce el ascenso del aire y donde se producen una gran inestabilidad atmosférica
produciendo grandes precipitaciones y tormentas. Ese desplazamiento del agua es compensado por las surgencias de aguas más frías en las costas de Sudamérica sobre el Pacífico ecuatorial, ¿sí? Entonces aquí circula el agua caliente, el viento que lleva el agua caliente y como compensación el agua fría, que no llega a tocar el borde el agua caliente no llega a tocar el borde del continente americano debido a estos vientos. En ese lugar lo ocupa el agua más fría. De esta forma se mantiene como una pileta caliente, se dice, ¿sí? Toda la zona del Pacífico, con temperaturas que sobrepasan los 28 grados y que constituyen a esa región como la región del mundo donde el océano transfiere la máxima cantidad de energía a la atmósfera. En esa región la convección atmosférica es intensa, ¿sí? Y como les dije recién, es donde se producen los fenómenos de intensas precipitaciones y tormenta. Esta convección intensifica el ascenso y se compensa con movimientos divergentes en los niveles altos que conforman la circulación denominada de Walker, ¿sí? Entonces, aquí converge el aire caliente y húmedo, aquí se producen las precipitaciones y en altura, en niveles altos, se produce la divergencia que vuelve hacia la zona de América, digamos, para el continente americano. Durante el fenómeno del Niño, los vientos alisios se debilitan y en consecuencia lo hacen las corrientes oceánicas ecuatoriales, resultando un desplazamiento de las masas de agua caliente y las zonas de máxima precipitación hacia el centro del Pacífico ecuatorial. Entonces, en condiciones normales ocurre este fenómeno, pero cuando decimos que hay sobrecalentamiento, ocurre este fenómeno, ¿sí? Que al haber menos, los alisios soplan con menor intensidad, esa convergencia, esas precipitaciones, se produce como un quiebre y esto permite que la circulación de la corriente cálida llegue hasta las costas de Sudamérica. Entonces, al debilitarse los vientos alisios, esas corrientes también se debilitan y el desplazamiento de las masas de agua caliente y las zonas de máxima precipitación, todas se corren hacia el centro del Pacífico ecuatorial. Entonces, las aguas anormalmente más calientes se extienden desde el centro de la cuenca hasta la costa de Sudamérica. El debilitamiento de los alisios durante el Niño produce una disminución en la intensidad de la celda de Walker y produciendo el aumento de los intercambios de calor con la atmósfera en el Pacífico Central y el Oriental, por el aumento de su temperatura y la intensificación de esta celda, que es esta celda la que transfiere calor hacia las latitudes altas, ¿sí? Esta alteración de las circulaciones atmosféricas es de tal magnitud que durante el fenómeno del Niño explica por qué no se limita solamente a las zonas tropicales, ¿sí? Al haber una variación de esta corriente, la que vimos normal del Niño en la anterior, en esta, sí, al haber una variabilidad en el centro del Pacífico, esa inestabilidad que se produce por el sobrecalentamiento y porque los vientos tienen menor intensidad, produce que a nivel planetario la circulación se vea como, entre comillas, digamos,
como deformada, ¿sí? Entonces esa perturbación hace que se perturbe y que se vaya acomodando y produce un efecto en toda la circulación planetaria. ¿Qué impactos produce este fenómeno? Cuando se está en una fase de niño, ¿sí? Es decir, que cuando llega a un cierto valor de temperatura del océano, se establece que se está en el estado de niño, en fase niño. Podemos ver que el mar, por ejemplo, está cálido y húmedo, ¿sí? En verano, y tenemos mayor humedad en la zona nuestra de Argentina, mayor humedad, en la zona de Brasil mayores temperaturas, y por ejemplo en una zona que es la zona amazónica, ¿sí? La zona amazónica más del lado del Atlántico, tiene aire más seco. Eso produce en los meses de verano, mientras que en los meses de invierno, nosotros en nuestra zona nos afecta con mayor humedad también, la zona de Brasil con mayor temperatura, las costas de Perú y Ecuador, mayor temperatura, y fíjense aquí en la zona de Colombia, América Central, con mayor temperatura y menos humedad. Esa menos humedad está indicando también menos precipitaciones. Y en nuestro país específicamente, según las anomalías, estos son mapas de anomalía promedio de precipitación asociadas a eventos del Niño. Es una estadística que va desde 1961 hasta 2013. Fíjense que en los meses de invierno y primavera nos da una mayor precipitación, ¿sí? En verde nos da mayor precipitación, más en invierno que en primavera, pero nos da en la zona pampeana una mayor precipitación. Y inviernos con un déficit de precipitación en todo lo que es zona central y norte del país. Y en primavera ese déficit de precipitación se nota en la provincia de Catamarca, toda esta zona precordillerana, y un exceso de precipitaciones en todo lo que es el litoral y el extremo norte del litoral, Misiones y norte de Corrientes. También la zona patagónica se ve, digamos, entre comillas, favorecida porque tenemos una zona muy seca que en esto, cuando hay fenómeno del Niño, se registran mayores valores de precipitación. Y en los meses de verano y otoño, cuando estamos en fase de Niño, vemos en estas estadísticas que son de más de 50 años, vemos un extremo de mayor precipitación en la zona mesopotámica, ¿sí? Es la zona más afectada, y en otoño también, pero también corriéndose estos valores más hacia la Mesopotamia central y del extremo norte de Misiones. Y vemos un déficit de precipitación en ambas, en toda la zona cordillerana del norte, centro-norte, de Cuyo del norte, y en la Patagonia también vemos beneficiado con mayor cantidad de precipitaciones, entre comillas, beneficiado, y no hay mucha variabilidad en verano. Con respecto a las temperaturas, el fenómeno del Niño en la Argentina lo que produce es un aumento importante de un aumento de temperaturas en todo lo que es en la región de centro y norte en los meses de invierno y de primavera, pero más intensificado en el invierno. Y un déficit de temperaturas más bajas en el extremo norte de la Patagonia en invierno,
y prácticamente toda la región patagónica en los meses de primavera. Entonces, mayor temperatura en el centro y norte del país en invierno, y en primavera con menor intensidad. En cuanto a los meses de verano y otoño, se puede observar en la zona central, ¿sí?, menores temperaturas, no hay mucho cambio en el resto del país, y en el extremo norte de la zona cordillerana se ven mayores temperaturas. Y en cuanto a los meses de otoño, se ve una baja de temperatura en todo lo que es noreste, digamos, y una parte de la Mesopotamia en Corrientes, y sí se observa aumento de temperatura en la región patagónica y toda la zona cordillerana hasta el norte. Bueno, como podrán observar, el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico, del otro lado de la cordillera, en ese inmenso mar, esa perturbación que ocurre cuando se calientan las aguas una cierta cantidad de temperatura más alta, produce todo este fenómeno, ¿sí? Disminuyen los vientos alisios, se genera una nueva circulación, y ¿qué hace? Al aportar mayor humedad a las costas de Perú, en la costa de Sudamérica, se produce toda esta perturbación que afecta a nivel planetario. Fíjense, acá tenemos imágenes que ocurrieron en los años 2015-2016, que hubo un evento Niño. Durante ese periodo se produjeron las inundaciones en Luján, en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Las trágicas inundaciones de Luján tuvimos 2015, sí, 2000. Hubo inundaciones en el litoral importantes. Habíamos visto en el mapa que donde se notaba más el aumento de precipitación era en la zona del litoral, ¿sí? Estaba más verde. Y también hubo inundaciones en Córdoba, unas importantes inundaciones en Córdoba, durante la fase de Niño del año 2015-2016. Y también está asociado al Niño lo que se denomina el fenómeno de la Niña, que es una fase opuesta, sería, ¿sí? En este caso, ocurre cuando los vientos alisios soplan con mayor intensidad que lo habitual y refuerzan el apilamiento de las aguas cálidas en Indonesia y el surgimiento de aguas frías en la costa de Sudamérica, aumentando la diferencia de temperatura de las aguas a través de la región ecuatorial y generando mayores recursos pesqueros que lo habitual en las costas de Sudamérica. Sí, el agua fría es la que trae mayor cantidad de peces. Entonces, en consecuencia, tanto el Niño y la Niña se alternan y constituyen dos fases del mismo fenómeno. En aquellos periodos en que no hay niño o niña, se dice que hay condiciones neutrales. Y en nuestro país, esta condición de niña también es una perturbación, ¿sí?, que produce a nivel mundial, ahí podemos ver, produce en los meses de invierno, a nosotros nos produce aire más seco, en toda la costa de Chile más frío, en la zona tropical de Centroamérica frío y húmedo, ¿sí? Vemos muchas perturbaciones que también produce esta fase llamada Niña. Y en los meses de verano, ¿sí?, miren, hay frío en la costa de Brasil, hay que tener en cuenta cuando hay Niña, si vamos a ir a Brasil. En la zona norte de Brasil está más húmedo, es decir, se produce mayor
mayor cantidad de precipitaciones, y en toda la cuenca central hasta la costa de América del Océano Pacífico el aire es más frío y seco. Mientras que en la zona de Indonesia, Nueva Zelanda, toda esa zona tropical de Asia, el aire se encuentra más húmedo. En nuestro país, ¿qué impactos tiene una fase de Niña? Fíjense, muy importante, en meses de primavera, importante a tener en cuenta por la cosecha, ¿no es cierto? Es el déficit de precipitaciones, ¿sí? Se nota mucho en la zona pampeana, en la zona mesopotámica y en todo el norte, principalmente en los meses de primavera. Y en los meses de invierno está más restringido este déficit de precipitaciones en la zona central, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, y algunas zonas con más debilidad, un poco más débil en la zona noreste. Y se nota un pequeño aumento de precipitaciones en la zona de precordillerana de La Rioja y Catamarca. Con respecto a los meses de verano, también se observa importante, esto hay que tener muy en cuenta, un gran déficit de precipitaciones, ya no tanto en la provincia de Buenos Aires, pero sí en la zona central, ¿sí? La zona de mayor cosecha de cultivos, todo lo que es Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, y un déficit de precipitaciones. Y ya para el otoño ese déficit nuevamente nos afecta en la provincia de Buenos Aires, todo lo que es centro y sur de la provincia de Buenos Aires, zona noreste del país, y en la zona patagónica también hay un déficit de precipitaciones. Con respecto a las temperaturas,